Bueno, bienvenidos de vuelta a la taberna de Icarus. Estamos en esta sección de Valga Libre, donde continuamos comparando las clases de 3.5 con las de quinta edición. En este momento le ha tocado el turno a la clase del guerrero. En 3.5 se podía conseguir más de 80 puntos en armadura. Vamos a hablar de esto y otras cosas en este video. Danka, ya que es nuestro 3.5 lobo, cuéntanos qué sabes del guerrero de 3.5. Bueno, a esta clase pertenecen el caballero embarcado en una búsqueda, como la del Santo Grial, el señor feudal dedicado a la conquista, el campeón del rey, el infame de élite, el mercenario veterano y el rey bandido. El guerrero era una clase muy divertida, ya que tenía mucha versatilidad en el combate, dada por los dotes. De hecho, era frecuente que eligieran al humano con su dote adicional, como lo vimos en el video de humanos, para tener aún más dotes y comenzar con un guerrero con 3 de estos en el primer nivel. Pero también los enanos eran populares para esta clase, dado su aumento en constitución, sobre todo para tanques. Los guerreros, como dije, eran los más versátiles, podían con los dotes enfocarse en muchos estilos de combate, cuerpo a cuerpo la mayoría, y también a distancia. Con tantos dotes que podían elegir, podían ser mejor arquero que un explorador especializado a distancia. En cuanto a alineamiento, era de las pocas clases que no tenían conflicto en esta edición, ni en religión, aunque solían adorar dioses relacionados con la fuerza, el castigo o la tiranía, la matanza. Los guerreros por lo general venían de escuelas militares donde los entrenaban, y unos pocos eran autodidactas que la vida dura los llevaba a tomar la espada como su modo de vida. Esta es la clase que por fin no dicen que los enanos casi no hay, sino sí hay bastantes, pues, supongo basados en Gimli. Y de todas las razas hay guerreros, ya que son como gente muy hábil con las armas y armaduras. Y también que de por sí tenían ventajas al ser robustos. Pueden seguir corriendo a su misma velocidad si tengan una armadura muy pesada. De los gnomos y medianos, dicen que los guerreros no suelen salir de aventuras. Suponemos que es porque casi nadie los elegía para jugar, ya que el ser pequeños traía desventajas en el daño entre 5. Su papel en el juego era la primera línea, salvo contadas excepciones como cuando eran arqueros, siempre iban a estar en primera línea y estaban muy capacitados para resistirla, y con un buen complemento de compañeros con magia y curación. El guerrero era una clase que debía estar en una party ideal. En cuanto a estas características básicas, que nos dices en quinta, Icarus? Voy a empezar, como siempre, comparando las imágenes de 3.5 a quinta. Vemos a Top Deck, Leonardo Guerrero, una de las mejores dibujos que tiene 3.5, con su hacha, su escudo, con su dragón, su barba larga amarrada a la armadura. El segundo dibujo que tiene es el de Redgar. Es un humano guerrero que sigue apareciendo en los otros libros, pero mucho menos que Top Deck. Le dan mucho más importancia. Incluso hay una imagen donde salen las fauces del dragón. Y ahora vamos a comparar con el de quinta edición, un aire mucho más africano, con una espada, una lanza y un escudo. Y esa sería como una comparación de las imágenes. ¿Qué tenemos en quinta edición con respecto a las razas? Como ya hay más tolerancia que las diferentes razas sean guerreras, entonces no hay una predilección. Mencionan que pues los humanos son los de mayor número, y como en quinta edición no hay ese penalizador por el tamaño, entonces podemos encontrar gnomos guerreros, medianos guerreros, igual de buenos que cualquier otra raza, con señor. El guerrero o luchador está destinado, o su principal papel es el de cubrir la primera línea, el de ir a melee. Todos los guerreros pueden manejar todos tipos de armas, solo que se van a especializar en algún arma, van a ser mejores en algún estilo de combate o forma de luchar. Entonces podría haber un guerrero en una tercera línea, buen arquero. Entonces ahora sí continuamos con 3.5. En las reglas de juego, el dado de golpe era un dado de 10. Las competencias con armas y armaduras eran las más completas de todas las clases. Ellos podían usar cualquier tipo, exceptuando las exóticas, que ya sabemos que en quinta son skins. Y ganaban gran cantidad de dotes adicionales a medida que iban subiendo de nivel. Su ataque base era completo, subía un punto cada nivel. Llegaban a tener 4 ataques a nivel 16.
Su salvación buena era la fortaleza, es decir, constitución, y ya esto era todo lo que ellos ganaban, y la variedad estaba dada en los dotes, que había una gran lista, nomás en los manuales básicos habían muchos, y si le sumamos los de otros manuales era una cantidad ingente de dotes de los que se podían elegir y formar tu guerrero de formas muy innovadoras y interesantes. A mí personalmente el Guerrero 3.5 sí me gustaba. Parecía que con esa cantidad absurda que tenía de dotes se podía dar varias ramas para cual especializarse. En quinta, ya las reglas de juego, tenemos puntos de golpe, se sigue manteniendo en un dado de 10, competencias con todas las armas y armaduras, con armas simples, armas marciales, que son todas las existentes. Sus tiradas de salvación fuertes son fuerza y constitución, y se podría elegir dos habilidades. Tenemos una variedad de habilidades interesante. Se puede incluso pensar en un guerrero social, donde se tenga más importancia en lo que es la intimidación y la percepción, o el estereotipo del guerrero físico con acrobacias y atletismo. Eso me gustó en quinta, que le dieron como esa posibilidad de que el guerrero pudiera tener algo social. Y encuentran un estilo de lucha que varía si el jugador desea irse a distancia, o con dos armas, o con protección. Tiene algo que en 3.5 carece, tiene, aunque sea un poco de curación, algo que se llama segundo aire. El guerrero puede recuperar unos puntos de golpe. Eso son poquitos, pero en otras ediciones no lo tenía. Bueno, obtiene ya lo último, una habilidad que es repetir una tirada de salvación si la falla, y quedarse con el puntaje. Es algo así como lo que tienen algunos monstruos en quinta edición. Aprovechando el guerrero y sus dotes, vamos a hablar de algunos de ellos muy por encima, ya que esto era una característica de la variabilidad de 3.5 que no hay casi en quinta. Incluso en esta edición es una regla opcional. Lo que pasa es que en quinta reducen demasiado los dotes, pero les vuelven mucho más poderosos. Sí, o sea, menos cantidad pero más poder. Aquí eran una cantidad de dotes que dan mejoras de a poquitico. El problema de 3.5, ¿no? Que estar sumando esa cantidad de bonificadores, que algunos se solapaban entre ellos. Para la parte de guerrero tenían como un primer dote que era requisito para una cantidad de dotes siguientes, y los hacía especializarse en ciertas cosas. Por ejemplo, si elegían soltura con un arma, este dote aplicaba solo a un tipo de arma, y ya eligiendo ese, después podían elegir la especialización con un arma, la soltura mayor con esta arma, la especialización mayor. Eso le daba mucho más daño. Les daba daño y bonificador al ataque. Más probable que pegaran, y pegaban más duro utilizando su arma. En 3.5 había una dinámica de juego para los críticos, en los que no solo el 20 podía causar un crítico, sino también un 19, un 18, dependiendo del arma. Y el crítico no se lograba directamente, sino se amenazaba. Y si se lanzaba otro de 20 y golpeaba, se consideraba que ahí sí se había logrado. Entonces había una dote para mejorar estos números, hacerlos que fuera todavía más probable. Se podía combinar usando, por ejemplo, armas que ya fueran muy buenas para hacer críticos, como el Alpha Hound, que de 18 a 20 amenazaba, para bajarle más todavía este número y aumentarle más la probabilidad. Y si tenía soltura y todas estas dotes con esa misma arma, pues era una máquina de hacer daño y críticos. También estaban todos los dotes de combatir con dos armas, para irse por la rama de combatir con dos armas. También estaba la pericia en combate, para lo que requería una inteligencia de 13, había que guardarle ese numerito a la inteligencia, porque de ahí podía empezar a elegir unos dotes como para lucha, para derribar, desarmar, para engañar, e incluso llegaba a ser un ataque de torbellino que atacaba a todos los que estaban alrededor. Y había muchos otros, por ejemplo los de distancia. Habían dotes a distancia, como era el disparo a bocajarro, o el disparo preciso, disparo rápido, doble. Que eso lo que hacía era que aumentaba el tono de ataque, disminuía en la cobertura, podía disparar a flechas en un asalto, podía disparar más flechas en un solo ataque, que será el disparo doble. En 3.5 se manejaba como acciones aparte del movimiento y la tirada de ataque. Te movías y atacabas, o atacabas y te movías, pero no era como en quinta, en que te movías una cantidad de pies, atacabas y te podías seguir moviendo.
También había dotes para disparar cortado y la inmensa mayoría de estos dotes eran enfocados en el arco. Y habían muy pocos dotes que mejoraban la ballesta. Sí, había un dote que llamaba la atención que no era del manual básico, que era el agarre del mono, que permitía usar en una sola mano una arma de 2 manos de tamaño más grande que el usuario. Es decir, un humano podía usar un espadón que usara un ogro a 2 manos, este humano la podría usar con una sola mano y en la otra un escudo o algo, claro, con penalizadores, pero se iba mejorando, iban cogiendo más dotes también por esta rama y hacían que todos estos guerreros cargaran pues, alfarajones gigantes con los que podían hacer mucho daño. Bueno, Dankra, ahora sí, cuéntanos cuál es la clase de prestigio en 3.5 que podía alcanzar armaduras que en quinta solamente podemos soñar. Hay 2 que podían subir mucho sus armaduras. Una es el duelista, que le permitía sumar su inteligencia a la armadura y haciendo alguna trampilla, combinándolos con monjes, terminaban sumando que todas sus estadísticas a la armadura y alcanzaban números muy altos. Y la otra, con la que les habíamos comentado que tuvimos un personaje en nuestras campañas que llegó a sumar 81 de armadura, claro que a niveles ya épicos 20-21, era el enano defensor. ¿Cómo llegar hasta 80 a punta de numeritos de +1 aquí, +4 allá? Y esto a veces de hecho ralentizaba las sesiones porque cuando el máster atacaba se sorprendía de que no pegara y le decía, bueno, otra vez hagamos la cuenta y empezábamos otra hora ahí esperando todos los bonos, los que no se apilaban, los que sí, y sí, llegaba a 81 de armadura. Esta clase de prestigio pues debía ser enano, obviamente, debía coger el dote dureza, que era un desperdicio, pero algo tenía que dar para recibir todos estos poderes, como su poder más característico, que era el plantarse, posición defensiva. El enano le ponía en una instancia defensiva en que no se podía mover, al menos hasta fuera nivel 8 en esta clase, en la que ya se podía mover de a 5 pies. En esta posición recibía unos bonificadores a la armadura, al ataque, a la constitución, más o menos como una furia defensiva, porque también si salía de la instancia quedaba con -2 a fuerza por el resto del combate. O sea, había que saber cuándo usarla, no plantarse en cualquier parte. Y digamos, combinada con estos dotes de agarre, pues para que no se le escapen, era excelente lo que se podía hacer con este enano defensor. Bueno, en quinta, ¿cómo se llaman las ramas, las selecciones? Acá se llaman arquetipos marciales. Dentro de esos hay unos representativos. Está el maestro de batalla, que maneja lo que son las maniobras, que es una mecánica del juego bastante interesante. Hay estilos de juego que pues gusta tener estas maniobras porque son muy útiles. Permite desarmar, atacar de embestida, parar, defenderse, dar un poco de bono a los aliados. Son muchas maniobras y a la medida que van saliendo, si no se me creo que fue en Tacha, salieron nuevas maniobras, lo que amplía la gama. Dentro de ese arquetipo se puede haber muchas formas de especializarse. Entonces se podría considerar que incluso sería una clase aparte, porque él se podría especializar en ataques a distancia, en defender o en apoyo. El otro que me gusta es el Samurai, que en 3.5 era una clase de 20 niveles aparte, no era una clase especial. Acá la volvieron un arquetipo, crecimos con animes de samuráis, entonces el hecho de ser un samurái me parece llamativo en Calabozos y Dragones. La última que me gustaría mencionar como honorífico, que también está en 3.5, es el arquero arcano, que lo traspasa a quinta edición, sin embargo no es muy fuerte. Lanza sus flechitas con uno que otro poder especial. En 3.5 maneja más conjuros, en quinta pues no, son más poderes que conjuros. Pero en 3.5 tampoco era muy fuerte, que diga. Sí, desafortunadamente pienso que ha sido una clase desperdiciada las 12 ediciones. Y ya finalizando las últimas opiniones y veredicto del guerrero. Cuando más activo estuve en 3.5, pues yo solo usaba clases con magia. Y fue hasta que conocí por otros jugadores pues todo lo que se podía hacer con un guerrero, que entendí que también era una clase muy buena, muy entretenida y muy fuerte. Bueno, entonces les dejo
la siguiente imagen, la clase que vamos a hablar en el próximo video, que es el hechicero. Ya que los hechiceros y magos comparten lista de conjuros, vamos a nombrar algunos pocos en cada uno de los videos para que no se extiendan. Bueno, suscríbanse y dejen la campanita para que les avisen cuando salen estos videos. Espero les haya gustado, gente. Cuídense. Chao. Nos vemos en la próxima.